Hola a todo el mundo. En este vídeo vamos a ver cómo, partiendo de una tabla, podemos generar muchísimos tipos de gráficos distintos que sirven a propósitos diferentes. Entonces, la gracia de esto es que se vea que una misma tabla, unos mismos datos, ¿no? muy sencillos, una tabla muy básica, puede generar visualizaciones de muchos tipos distintos. Y saber escoger es importantísimo en función de lo que queremos comunicar. Entonces, este es un vídeo más enfocado a la comunicación. Vale, primero, números absolutos normalmente es una mala manera de representar la información. ¿Qué quiere decir números absolutos? La cantidad de gente que ha hecho algo. ¿Vale? Fijaos que es una tabla muy sencilla sobre mujeres y hombres y si van al trabajo en transporte privado o en transporte público. ¿Vale? Y esto es una encuesta, por ejemplo, en la que hay 25 mujeres que van al trabajo en transporte privado, 45 mujeres que van al trabajo en transporte público. Vale, no nos dejemos engañar por esto. Esto nos podría llevar a la conclusión errónea de que las mujeres y los hombres van al trabajo en transporte privado más o menos de la misma forma, ¿no? Porque el número es el mismo. Error. Error porque en esta encuesta da la casualidad que hemos preguntado a más mujeres que a hombres. ¿Vale? Hemos preguntado a 70 mujeres y hemos preguntado a 55 hombres. Entonces, que este número coincida no necesariamente implica que se comporten igual, porque lo que importa es el porcentaje. Para calcular porcentajes, seguramente sepáis que se puede calcular tanto porcentajes por filas, por columnas o en relación al total. Aquí no hay una receta asegurada de cuál es el porcentaje que es mejor calcular. Depende de la pregunta que quieras responder. ¿Vale? Me explico. Si quieres comparar mujeres y hombres en relación a cómo usan el transporte, usaremos porcentaje por filas. Si quieres estudiar dentro del transporte privado cuántos son hombres y cuántos son mujeres, usaríamos porcentajes por columnas. Y si quieres estudiarlo todo en global, harías porcentajes globales. Yo personalmente, de formación soy estadístico y sociólogo, yo personalmente creo que es mejor hacer porcentajes por filas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque permite incidir en la diferencia entre mujeres y hombres, que normalmente es un factor más importante de diferenciación social que no el uso de algo. ¿Vale? Entonces calcularíamos el porcentaje por filas, que quiere decir que esto es más o menos el 35% y esto es el 65%. Por filas, ¿vale? Por filas suman 100. Y los hombres, el porcentaje es el 45%, está redondeado todo, y el 55%. ¿Vale? Estos números ya sí que se pueden comparar. Y puedes decir, por ejemplo, que los hombres van un 45% en transporte privado y las mujeres van un 35% en transporte privado. ¿Vale? Estos números de aquí sí que son realmente comparables. ¿Vale? Intentaban ser unas flechitas esto. Sí que son comparables entre ellos porque están en términos relativos, que es la manera en la que podemos comparar los números. Vale, visto esto, ¿cómo representamos esta información en un gráfico? Se puede hacer de 1000 maneras distintas. Yo en este gráfico voy a centrarme en quesitos, que es un nombre cariñoso para el diagrama de sectores, y barras. Vale. Como norma general, yo siempre os voy a recomendar barras. Primero, más formal, más fácil de leer y más posibilidades. Por mi parte no hay color, pero hay gente que le gustan mucho los diagramas de sectores, los quesitos,
entonces podríamos hacer quesitos también. Vale, hay un quesito que no quiero que hagáis bajo ninguna circunstancia, que es el quesito global. ¿Vale? Cuesta mucho dibujar círculos con la pizarra digital que tengo. El círculo, digamos, global sería representar, lo voy a hacer un poco abajo, representar, estos son las mujeres transporte privado, estos son las mujeres transporte público, estos son los hombres transporte privado, estos son los hombres transporte público, no con el porcentaje en relación al total. Esta visualización además está mal hecha porque los porcentajes no cuadran, pero este tipo de visualización no aporta nada, comparativamente es muy difícil de leer, entonces yo no os la recomiendo bajo ningún concepto. ¿Vale? Mala idea. Si queréis hacer quesitos, esto mal, fuera, yo os recomiendo hacer dos quesitos. Un quesito, por ejemplo, para las mujeres, y un quesito para los hombres. Y representar ahora sí los porcentajes. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, las mujeres, pues esto hacedlo con software, no lo hagáis a mano. Un 35% de las mujeres van en transporte privado. Y, si lo hiciésemos en colores, un 65% va en transporte público. Y por otro lado tenemos los hombres que van un 45% en transporte privado y un 55% en transporte público. Será una cosa así aproximadamente. Y este sería el privado y este sería el público. ¿Vale? Hay algo aquí que he hecho mal a propósito. ¿Vale? Normalmente los quesitos se hacen como el que he hecho yo de los hombres. La categoría mayoritaria empieza desde arriba y llena hasta que llegue. ¿Vale? La categoría mayoritaria es la primera que empiezas a poner desde arriba para la derecha. Aquí, en el caso de las mujeres, yo invertiría el gráfico, ¿vale? Pondría primero, empezando el público, y después el privado. No importa, pero da una sensación más fácil de legibilidad porque nos recuerda un reloj y es más fácil leer la categoría grande empezando desde las 12, que sería empezando desde las 12 metafóricamente, que sería arriba, nos sería más fácil leer el diagrama de sectores. ¿Sí? Entonces esta categoría tendría que ir al revés, ¿vale? Tendría que ir primero la roja, ¿vale? ¿Qué pasa con el quesito? Que las diferencias se ven poco. Es difícil incidir en este 10% de diferencia que hay entre el transporte público, entre mujeres y hombres. Cuesta verlo, ¿no? Porque en sectores un 10% es relativamente poco. Vamos a las barras, ¿vale? Vamos a coger estos datos y vamos a representarlos con barras. Los tendremos aquí abajo, un poquito más grande. Los tenemos aquí abajo. Y vamos por las barras. Vale. La manera más fácil de hacerlo es, digamos, las barras agrupadas, ¿vale? Las barras agrupadas sería poner la frecuencia, barras agrupadas, sería poner la frecuencia en el eje vertical, en el eje horizontal los hombres y las mujeres, y después poner una barra, ¿no? que represente el transporte público y una barra que represente el transporte privado.
¿Vale? Voy a ver si no me lío con los colores. Los hombres, transporte privado, 25. ¿Vale? Pues ponemos 25. ¿No? Y para hacerlo gráfico ponemos 25. Y las mujeres, transporte privado, 25 también. ¿Vale? Entonces pondremos aquí. Podemos hacerlo mejor. Un poco mejor. 25. Y ahora el transporte público. Hombres 30. Un poco hasta aquí. 30. Y las mujeres, transporte público, 45. Está bastante más arriba. 45. Vale, ¿en qué incide este gráfico? En las diferencias de comportamiento entre los propios hombres y entre las diferencias de comportamiento dentro de las propias mujeres. ¿Vale? Está en realidad donde se nos va el ojo. Se nos va a comparar la altura, la diferencia de altura de las barras. ¿Vale? Aquí no veo dónde estoy. Sí, es una manera de ponernos a comparar la diferencia entre las barras entre ellas. ¿Vale? El ojo nos va a esta diferencia. Y después que permite ver que los máximos, ¿no? Permite ver que el 45 es el número máximo, que el 25 es el mínimo. Sí, pero no es tanto comparar hombres y mujeres como los hombres, cómo se han comportado entre ellos y las mujeres entre ellas. ¿Vale? Este gráfico funciona para ello, para este tipo de objetivo. Después están las barras apiladas. Las barras apiladas es la misma idea, pero, como su nombre indica, apilando las barras, no poniéndolas una al lado de la otra, sino apilándolas. Bueno, estamos teniendo suerte con la pizarra. Bueno, dejaremos así, que no es lo importante. Vale, ¿en qué se basa? En poner hombres y mujeres, poner hombres 25, mujeres 25, hombres pongamos 30, una cosa hasta aquí, por ejemplo, mujeres 45. Ahora me están saliendo mejor. Vale, este gráfico a mí me gusta menos. ¿Por qué? Porque incide, primero, sirve muy bien para comparar la categoría de abajo. ¿Vale? Entonces, los ojos se nos van directamente a la categoría de abajo y nos permite compararla bien, ¿no? Si está más grande, más pequeña, todo esto hasta aquí bien. Y nos permite, sobre todo, ver si las mujeres, hay más mujeres nos permite ver que hay más mujeres que hombres. Esto puede ser muy útil o puede no aportar nada. En este ejemplo concreto que yo os estoy presentando, que haya más mujeres, al ser una encuesta, es irrelevante. No es el factor, digamos, determinante. Es porque he encuestado a más mujeres que hombres, punto. ¿Vale? No. Digamos que es distinto. Sería muy distinto que la cantidad de mujeres influyera, ¿no? Que, por ejemplo, fueran todas las mujeres de una empresa y todos los hombres de una empresa. Entonces sí, que la diferencia de las barras indicaría pues, que en mi empresa hay más mujeres que hombres. Pero al ser una encuesta y ser al azar, esta cantidad no tiene por qué querer decir nada. ¿Vale? Entonces, este gráfico yo lo reservaría para casos donde la cantidad de personas, ¿no? La frecuencia total del grupo es relevante.
No lo he comentado, pero estos gráficos tendrían que ir acompañados de una leyenda aquí arriba que diga esto es el transporte privado. Todos, ¿eh? No lo estoy haciendo porque a mano ya suficiente me cuesta con la pizarra. ¿Sí? Todo tendría que ir acompañado de esta leyenda. Y hay un tercer caso que se usa menos, pero que yo creo que es el más interesante a nivel comparativo, que es las barras ahora sí, las barras apiladas al 100%. ¿Qué son las barras apiladas al 100%? Lo mismo que el gráfico que el gráfico que acabamos de hacer, pero siempre llegando al 100%. Entonces, este gráfico, las dos barras llegan arriba y representamos los porcentajes del grupo, los porcentajes por fila. ¿Vale? Y decimos, vale, pues las mujeres son un 65% de transporte privado, ¿no? Pues más o menos hasta aquí. Esto es un 65% de transporte privado y esto es un 35%. Ahí estoy haciéndolo para las mujeres y era para los hombres. Esto es un 55% en los hombres y un 45%. Y para las mujeres ahora sí, 65%. Este gráfico a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque incide en las diferencias entre los dos grupos. Incide en que las mujeres van más en transporte público que los hombres. Ya no centrándonos en cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, cuánta gente va en transporte público. El número en sí, digamos, para la estadística muchas veces el número en sí no es lo importante. Lo importante es el porcentaje. Y aquí se ve bien que una barra es mayor que la otra. ¿Por qué? Porque estamos representando los porcentajes por fila que hemos calculado aquí. Estamos representando estos porcentajes de aquí abajo. Y esto es especialmente útil cuando queremos comparar los grupos. ¿Vale? Estos mismos datos también se les puede dar la vuelta y que en el eje X, en vez de poner hombres y mujeres, pongamos transporte privado y transporte público, y que el color, en vez de ser el transporte, sea mujeres y hombres. Quedan gráficos totalmente distintos y sirven para comunicar cosas distintas. Yo lo que quiero es que veáis que la decisión que tomemos a la hora de escoger el gráfico condiciona el tipo de mensaje que estamos mandando. Con las barras agrupadas mandamos diferencias dentro del mismo sexo. Con las barras apiladas normales comunicamos más bien el total. Y con las barras apiladas al 100% comunicamos las diferencias entre el grupo que esté en el eje, entre el sexo en este caso. Esto de las barras apiladas es cierto siempre y cuando haya pocas categorías, pocos colores. Si la barra apilada tiene 27 colores distintos, ¿no? Si en vez de tener 2 como he hecho yo, tiene esta cantidad de colores, a nivel comparativo es muy difícil. Entonces sirve para 2, 3, 4, quizás 5, pero más de 5 ya es imposible leer bien, porque aparecen todos amontonados. ¿Vale? Entonces no sirve mucho. ¿Sí? Pensad que servirá para comparar las que empiecen arriba hacia abajo y las que empiecen abajo hacia arriba. Las de en medio es muy difícil de comparar entre ellas porque empiezan en puntos distintos.
Vale, pues este vídeo, el objetivo era ver esto, ver una tabla resumen muy sencilla, cómo representarla mediante quesitos, diagramas de sectores, no os lo recomiendo, y mediante barras, tanto agrupadas como apiladas. Espero que os haya sido útil y nos vemos en otro vídeo. Si te interesa un curso más completo, acceso a datos, recursos y ejercicios, échale un vistazo a los links en la descripción. No te olvides de apoyar este canal con tu suscripción y un me gusta. Muchas gracias.